La Guerra Civil Rusa es uno de los eventos más importantes y complejos, no solo para la propia Rusia y países aledaños, sino para toda la historia del siglo XX. Durante este contexto caótico y violento, varias etnias, grupos políticos y líderes vieron la oportunidad de formar su propio Estado, buscando sus propios intereses fuera de la sombra de Moscú. De esta forma surgieron varios movimientos independentistas y expansionistas en lo que alguna vez fue territorio del Imperio ruso. Tal vez sea uno de los estados más conocidos de esta época, fundado pocos meses después del inicio de la Guerra Civil Rusa. El estado de Iday-Ural, como su nombre lo indica, fue un estado ubicado en la región de los Montes Urales, fundado por un consejo de musulmanes y líderes locales que se reunieron en la ciudad de Ufa en noviembre de 1917, pocas semanas después de la Revolución de Octubre. Durante su etapa de conceptualización se planeaba formarlo primero como una región autónoma dentro de Rusia, reuniendo a los tártaros, bashkires, alemanes del Volga y chuvases en una sola entidad estatal, además de los musulmanes, religión mayoritaria en la zona. Esta propuesta encontró detractores, en su mayoría nacionalistas de otras etnias como los bashkir, quienes proclamaron su propia república aparte. Por sorprendente que parezca, los bolcheviques apoyaron la idea del Estado debido a su retórica de una Rusia federal donde las diferentes etnias que componían el imperio tuvieran cierta autonomía. Sin embargo, tan rápido como se dieron cuenta que el Iday-Ural se les estaba saliendo de las manos, alejándose de la retórica bolchevique, cortaron su apoyo a principios de 1918. Poco antes de la ruptura con los bolcheviques, en otoño se empezó a organizar el ejército y el 3 de diciembre de 1917 se estableció el gobierno musulmán autónomo en Orenburg, encabezado por Vikbaboglu Yunus. El mismo 3 de diciembre de 1917 la bandera provisional del Iday-Ural fue adoptada como bandera nacional que representara a los tres pueblos constituyentes del nuevo estado. Los bolcheviques crearían poco después su propia república en la región, conocida como la República Socialista Soviética Tártaro-Bashkir, con el objetivo de competir y posteriormente anexar al estado Iday-Ural. Por si fuera poco, los blancos también se volvieron hostiles contra el joven estado, al verlo como un movimiento secesionista más que amenazaba la integridad territorial de Rusia. De esta forma el estado de los Urales quedaría rodeado completamente por estados hostiles incluso antes de proclamar completamente su independencia, el 1 de marzo de 1918. A partir de este punto el Estado usaría propaganda antisoviética, recibiendo el apoyo de un grupo de intelectuales musulmanes antisoviéticos con sede en Varsovia. La idea original era que el Estado Iday-Ural ocupara los territorios del actual Tartaristán, Bashkortostán y la mayor parte del Oblast de Oremburgo. Además, también existían planes para llegar hasta el Mar Caspio, zona con una minoría tártara importante. Sin embargo, el apoyo dentro de sus fronteras no era total, existiendo tanto partidos independentistas como bolcheviques que apoyaban a la revolución, fragmentando la autoridad estatal y complicando la situación. Tras la declaración de independencia y al haber anunciado sus ansias expansionistas, los bolcheviques tomaron acciones militares, rodeando al joven estado y reduciéndolo a los territorios de Kazán y la propia capital, la ciudad de Ufa. A pesar de que el gobierno intentó formar una resistencia efectiva, terminó siendo superado por los rojos, siendo totalmente derrotados y ocupados el 28 de marzo de 1918. El único presidente del estado de Iday-Ural, Sadri Maksudiarsal, terminó exiliándose en Finlandia, donde apoyaría la independencia de dicho país. El ahora expresidente buscaría apoyo internacional en Occidente para ayudar en la lucha por la independencia del estado tártaro. Curiosamente lograría cierto apoyo de Estados Unidos, país que terminaría poniendo al Iday-Ural en una lista de naciones cautivas de la Guerra Fría. De todas formas, tras el colapso soviético, la idea de un estado más allá de los Urales caería en el olvido por muchos años, siendo solo discutida por ciertos foros a favor de su creación, pero sin poder real para llevarlo a la realidad nuevamente.
La República de las Montañas del Cáucaso fue uno de los estados secesionistas más grandes durante la Guerra Civil Rusa, llegando a ocupar grandes zonas del Cáucaso Sur en su máxima extensión. La república se basó en los movimientos independentistas ya existentes desde la llegada rusa a la zona durante el siglo XIX. El partido que formaría a la república sería la llamada Unión de Pueblos del Cáucaso Norte. Dicho partido se creó en marzo de 1917, eligiéndose un comité ejecutivo para administrar el sur del Cáucaso en calidad de región autónoma. Su primer presidente sería Tapach Ermoyev, quien terminaría por adoptar la constitución escrita por Shamil, un líder de la resistencia del Cáucaso de 1847 e icono nacional. Entre muchas cosas, dicha constitución adoptaba la Sharia como base legal, aunque aplicada de una forma mucho más liberal. Tras los problemas internos del Imperio ruso y su eventual punto álgido en la Revolución de Octubre, declararían su independencia como nación el 11 de mayo de 1918. Debido a su carácter federal, la república contó con varios líderes, destacando figuras como la de Said Shamil, el mayor aliado del joven estado en el extranjero, el primer ministro Tapach Ermoyev y un jeque de la zona, Ali Kaji Akusa. Su nombre se debe a que gran parte de su territorio estaba formado por las famosas montañas al sur del Cáucaso, específicamente ocupando territorios de la actual Chechenia, Dagestán, Ingusetia, Osetia del Norte y regiones al occidente del Cáucaso. Al tener tantos pueblos con idiomas diferentes, culturas diferentes y religiones diferentes, la república fue concebida como una especie de unión federal con el objetivo de representar y defender los intereses de los pueblos en la zona. Debido a esta condición, el Estado tuvo aproximadamente 6 lenguas oficiales, aunque el Islam seguía siendo la religión oficial, esta no llegó a ocupar un lugar de poder en el Estado. En sí funcionaban como una federación donde cada etnia tenía su propio territorio dentro de la Unión donde gobernaban de forma autónoma, todo mientras no fuera en contra de la Constitución Central. Por otro lado, al mismo tiempo que se estabilizaba internamente, recibía ayuda externa. Países como Turquía, el Reino Unido, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, incluso otros estados secesionistas como la República Popular de Kuban, reconocieron oficialmente a la República de las Montañas del Cáucaso como un estado independiente. También se sabe que el Reino Unido, Estados Unidos y Turquía le dieron apoyo armamentístico a la República, además de que ésta permitía el paso de las tropas occidentales en su intervención en la guerra civil. Más pronto que tarde las fuerzas armadas de los pueblos del Cáucaso se enfrentaron a los blancos, específicamente un ejército comandado por el general Denikin. Debido al terreno montañoso y al tiempo que tuvo el ejército para organizarse, Denikin no pudo derrotar a las fuerzas de la República, aunque nunca se rindió. Eventualmente el ejército de Denikin sería derrotado por el 11º ejército soviético y su territorio fue ocupado, ganando una frontera con la antigua república. Para aquel entonces los bolcheviques ya habían adoptado la postura de recuperar todo el territorio del Imperio ruso, ya fuese por la diplomacia o por las armas. Cabe resaltar que dentro de la república había varios partidarios bolcheviques, al punto de que cuando se supo que el ejército rojo estaba cerca, mucha gente salió con banderas rojas para darles la bienvenida. De paso, tiempo antes de la caída de Denikin, una revolución comunista había tomado gran parte del actual Azerbaiyán formando la República Popular de Bakú. Dicho gobierno era hostil hacia cualquier otro que no promulgara sus ideas, por lo que ya llevaba varios enfrentamientos con la República en su frontera sur. Se sabe que hubo conversaciones para resolver la situación entre los bolcheviques y los representantes de la Unión, pero no llegaron a buen término. La gota que colmó la paciencia de Moscú, además de la negativa de la República de aceptar sus demandas, fue el descubrir que esta última había recibido apoyo occidental a cambio de permitir el libre paso de fuerzas expedicionarias. Temiendo que el territorio se convirtiera en un trampolín para una eventual intervención occidental, los soviéticos decidieron atacar primero. El ejército rojo, mucho mejor equipados y con mayor experiencia que el ejército de la joven república, superaron a las defensas en las montañas. Esto junto con el creciente apoyo interno a los rojos, diferencias étnicas internas y los ataques por el flanco sur desde Bakú llevó a que el país fuese completamente ocupado en enero de 1921. El gobierno fue disuelto ese mismo mes, siendo reemplazado por la nueva República Soviética Autónoma de las Montañas, significando el fin de este proyecto unionista en el Cáucaso.
La autonomía de Alash fue fundada el 13 de diciembre de 1917 por un partido político conocido como la Alash Orda o la Horda de Alash, creado en 1905. Este partido, de tendencia nacionalista y liberal, buscaba representar los intereses del pueblo kazajo y ganar una mayor autonomía dentro del Imperio ruso. Tras la Revolución de Febrero, el partido fue legalizado y se les empezó a escuchar sus peticiones políticas. Hay que recalcar que las relaciones entre el gobierno ruso y la Horda de Alash nunca fueron muy buenas. Empezando por el hecho de que el partido lideró un intento de revolución, matando a unos 3.000 campesinos rusos en un intento de limpieza étnica en regiones que consideraban suyas. Tras saber esto, el Imperio ruso respondió mandando batallones completos con la orden de eliminar a todo kazajo en la zona. De esta forma aproximadamente 200.000 kazajos fueron asesinados, independientemente si estuvieran afiliados al partido o no, y otros miles tuvieron que huir a China. Con este contexto y tras la Revolución de Febrero, el nuevo gobierno menchevique quería hacer las paces con los kazajos y la Alash Orda, montando mesas de diálogo. De esta forma nace la autonomía de Alash en diciembre de 1917, conformada por los territorios orientales del actual Kazajistán, con capital en la ciudad de Semey. Tenían una superficie de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y una población que superaba los 4 millones de habitantes. A pesar de los acuerdos llevados a cabo con el gobierno ruso, el partido de Alash Orda aprovechó el caos tras la Revolución de Octubre para proclamar su independencia. Mientras los rojos y los blancos luchaban por el control de Rusia Occidental, la autonomía de Alash, ahora conocida solamente como Alash o la Horda de Alash, empezó a formar su propio ejército. A pesar de sus ansias expansionistas, el gobierno de Alash decidió esperar y barajar sus opciones, estableciendo contacto con soviéticos, líderes nacionalistas de otras etnias y el gobierno provisional siberiano de Omsk, parte del movimiento blanco. Aunque no se tiene muy claro el porqué, Alash se terminó decantando por aliarse con los blancos, probablemente por razones ideológicas y promesas políticas. Aunque en un principio los blancos parecían tener la ventaja en la guerra, para finales de 1918 la cosa no estaba tan clara. Conforme los soviéticos se iban acercando y los blancos iban perdiendo fuerza, el partido de Alash Orda decidió suspender sus actividades contra los bolcheviques en 1919 para intentar llegar a una paz negociada, con el objetivo de salvaguardar la integridad del pueblo kazajo. Temían que, si se resistían hasta el final, el nuevo gobierno tomara represalias, llevando a cabo otra masacre a la cual los kazajos podían no sobrevivir. Al ver esta aparente traición, los blancos mandaron un ejército al mando del general Ali Baitursinov, quien depondría al partido de Alash del gobierno para el año 1919. En esta situación, los líderes kazajos y sus fuerzas restantes no dudaron en aliarse con los soviéticos para recuperar su territorio de los blancos, cosa que lograrían definitivamente para el año 1920. Con esta acción el partido de Alash logró lo que querían, ya que por su ayuda prestada a los bolcheviques estos decretaron que ningún miembro del partido de Alash, ni ningún kazajo, sería perseguido o castigado por sus actividades contrarrevolucionarias anteriores. A pesar de esto, tanto el partido como la autonomía fueron disueltos en el año 1921, pasando a formar a la nueva RSS de Kazajistán. No se sabe mucho de los líderes nacionalistas kazajos después de esto, aunque se cree que la mayoría dejó su vida política, se fueron del país o se unieron a la administración soviética. Tanto el partido como la autonomía de Alash son considerados hoy en día los precursores del Kazajistán moderno. Hasta cierto punto podemos asegurar que lograron su objetivo, ya que Kazajistán pasaría a ser la tercera república más importante de la Unión Soviética, industrializándose en el proceso y heredando gran parte de la maquinaria soviética tras su independencia. Para finalizar, hablaremos de la República Popular de Crimea. Debido a su posición estratégica, la península de Crimea siempre ha sido objetivo de disputa, incluso hasta nuestros días. Tras la caída del gobierno central ruso, la oportunidad para hacerse con Crimea no pasaría desapercibida, siendo reclamada por Ucrania, los blancos y los propios bolcheviques. Sin embargo, todos se encontraron con un parlamento formado por los tártaros de Crimea, quienes ocuparon todo el territorio de la antigua administración taurida, incluyendo Crimea y parte de la costa adyacente a esta.
A pesar de ser una minoría dentro de la propia Crimea, los tártaros fueron la fuerza política y cultural dominante sobre la península. Formaron un congreso y la división de los poderes del Estado, eligiendo como primer y único presidente a Nomana Levician. A pesar de su dominación política, los tártaros promulgaron igualdad ante la ley de todas las etnias que habitaban la península, aprobaron el ruso y el ucraniano como lenguajes oficiales junto con el tártaro, organizaron un ejército y dieron igualdad social entre hombres y mujeres, llegando incluso varias de ellas tomar puesto de poder en el Kurultai. Otra cosa que destacó fue que la República de Crimea pasaría a la historia en ser el primer estado secular de mayoría musulmana. A pesar de su declaración de neutralidad y no beligerancia en la guerra civil, la Rada Central de Ucrania reclamó todo el territorio como suyo, tomando toda la costa del mar Azov, aunque las tropas tártaras lograron defender la península. A pesar de estos logros iniciales, la pequeña nación fue rápidamente superada. Para inicios de 1918 los soviéticos ya habían ocupado parte de Crimea, generando una reacción en cadena donde Ucrania y el Imperio alemán correrían a hacerse con su propia parte de la península, antes de que ésta cayera completamente en manos de Moscú. Crimea se vio rápidamente superada en todos los sentidos, siendo efectivamente ocupada por fuerzas extranjeras para principios del año 1918. La caída del gobierno fue tan rápida y brutal que literalmente no se sabe nada más, como si la invasión hubiese borrado casi todo documento sobre el gobierno tártaro. Lo único que se sabe de su clase política es que unos cuantos se aliaron con Kiev para intentar retomar Crimea y que ésta existiera como una región autónoma bajo el gobierno ucraniano. Por otro lado, se sabe que su presidente, Nomana Levician, sería capturado por los rojos en Sebastopol para mediados del mes de enero, para posteriormente ser fusilado y tirado al mar. Todo apunta a que el resto de líderes sufrieron destinos similares en las zonas ocupadas por alemanes y ucranianos. De esta forma la República de Crimea pasaría como uno de los estados de más corta duración durante la guerra civil, y eso es decir mucho, ya que la gran mayoría duraron no más que unos meses o un par de años.